El título del mensaje de esta mañana es ¿en qué andas? O sea, ¿en qué has andado? Puede decirlo, ¿no? O sea, ¿qué has hecho con tu vida este año? Hay un refrán de los viejos que decía, ¿cómo es? El tiempo perdido hasta los santos lo lloran, como algo así, ¿no? ¿Qué has hecho con tu vida este año? ¿Cómo has prosperado en el reino de los cielos? ¿Qué has hecho para agradar a Dios este año? ¿Qué has hecho para mejorar tu nivel académico? ¿Qué has hecho para mejorar tus ingresos? ¿Qué has hecho para que tu vida sea realmente una vida que sea atractiva? No en lo físico, sino en lo moral, ¿verdad? En lo espiritual, que sea alguien deseable. ¿Qué has hecho? Quiero dar gracias a Dios por la dirección del culto de esta mañana, porque no sé quién le dijo que sobre eso iba a predicar. ¿En serio? Voy a predicar sobre Efesios capítulo 2. Pueden tomar su Biblia y tener ahí en su mano Efesios capítulo 2. Primero voy a hacer 3 consideraciones en la introducción. Primero, después que hemos recibido tan alta e inmerecido don de Dios, el cual nos ubicó por encima de todo lo creado y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Mire esto. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice su palabra que Él nos dignificó, nos galardonó. Primero que todo nos limpió, pero nos puso por encima de todo lo creado a la iglesia. Y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya lo vamos a leer, que está en el texto que vamos a tomar hoy. ¿No le parece que eso es digno de decir gracias, Señor? Gracias. Oye, ¿cómo decía el cántico? Cuando pienso en mi pasado, cuando pienso por un rato lo que yo era y lo que Dios ha hecho. Segundo, después. Entonces la pregunta es, ¿en qué andas entonces? Dado que esto es verdad, dime, ¿en qué anda? Segundo, después de haber sido despojado de todos nuestros trapos de inmundicia y fuimos revestidos de lino limpio, fino, resplandeciente, que es la obra de Cristo. Después de eso, pregunto, ¿en qué anda? El tercero, después de haber sido ungido por el Espíritu de Dios, el cual como un sello real nos aparta irreversiblemente para Dios en la eternidad. Entonces pregunto, ¿en qué andas? 3 cosas que debemos considerar. Después de haber sido dignificado y ubicado en los lugares celestiales, o sea, por encima de lo terrenal, por encima de los celeste, allá en lo celestial, allá en los lugares celestiales, donde está Cristo, allá está la iglesia. Segundo, después que hemos sido despojados de toda nuestra inmundicia, como el hijo pródigo cuando dijo el padre vestirle, entonces nos vistió, nos lavó con su sangre y nos vistió con la obra de Cristo, que ese es lino limpio, fino y resplandeciente. Esos son, que nos puso allá en ese lugar como adoradores. Y en tercer lugar, después que hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios como la garantía de que nada ni nadie nos podrá separar de esta bendición. Nadie ni nadie podrá revertir lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para nosotros. Entonces pregunto, ¿en qué andas? Son preguntas que nosotros debemos hacer. ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho?
Y 3, ahora que tenemos el propósito ineludible de ser personas que le traigan gloria a aquel que nos tomó como hijos, que ahora somos padres, que es nuestro Padre. Dice la palabra, el Hijo honra al Padre. Entonces, ¿dónde está mi honra? Segundo, ahora más que nunca tenemos que nuestro agradecimiento por esta gracia de Dios tiene que ser algo impostergable. Por eso yo he dicho, en esta iglesia está prohibido quejarse. Porque yo recuerdo que Pablo y Silas no se quejaban y tenían toda la espalda reventada con las heridas. Y ellos estaban alabando a Dios. Si nosotros entendiéramos por un momento lo que Dios ha hecho por nosotros, nunca nos quejaríamos. Que cualquier circunstancia que consideremos adversa, le diremos gracias, Señor, porque me tomaste por digno de esta prueba. No, ¿me está entendiendo, hermano? Si algo, ¿cómo veo yo las cosas? ¿Cómo es la cosmovisión mía? La cosmovisión mía no puede ser terrenal, tiene que ser celestial. Yo no puedo ver la cosa de otra manera. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. O sea, tengo que verlo como desde el punto de vista de lo que soy. Soy hijo de Dios, soy ciudadano del reino de los cielos. O sea que lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Gaza, que lo que pasa en China con la India, de lo que pasa en Japón con los chinos, o lo que pasa entre Norcorea y Surcorea, eso es una cuestión del mundo. Yo tengo que hacer o andar en lo que Él preparó para que yo anduviese. Si no, tengo un problema. Tengo un problema, estoy mal enfocado. Alguien necesita moverme el diario. Cuando tengo una prueba, y mire, yo les puedo contar de las pruebas que he tenido, pero un rato largo, y cualquiera de ustedes se puede sentar conmigo y escucharla, y yo escuchar la suya. Hemos tenido pruebas, pero ¿no ha visto a Dios en las pruebas? ¡Claro que lo ha visto! Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces no se queje. Porque si Él está ahí, dígale gracias, Señor, porque me tienes por digno de esta prueba. No es que me guste, no es que me guste. Pero si tú consideraste que era necesario pasar por ella, es para que mi fe sea fortalecida. Vamos al texto que vamos a tomar como base en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Punto número 1, la vida. Aquí Pablo está hablando a una iglesia de gentiles, básicamente. Pero él habla de los gentiles como vosotros, los gentiles, en varias partes. Y a los hijos los toma como Israel o los israelitas. Entonces usted va a ver la comparación cuando vayamos desarrollando el mensaje. La vida pasada nuestra, la condición de todos nosotros, nuestra vida pasada, o sea, la vida pasada hablo sin Cristo, la vida donde Cristo no era Señor ni Salvador. Sabe que Él primero tiene que ser Señor para poder ser Salvador, ¿no? Si no es Señor, no es Salvador. La palabra, el adjetivo es necro. Necro en griego, necro. Significa muerto. ¿Cómo estábamos? Pero bien muerto. Muerto. Muerto significa separados. Esa era nuestra condición. Indistintamente cualquiera haya sido nuestra condición social o económica. En el mismo Efesios, en el mismo capítulo 2, en el versículo 11, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Pero mire lo que dice el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, 1. Alejados de la ciudadanía de Israel, 2. Y ajenos a los pactos y la promesa, 3. Sin esperanza, 4. Y sin Dios en el mundo, 5. ¿Estamos? Frito. Muerto. No había esperanza, óigame bien esto, no había esperanza de pasar de un lado a otro, no había manera. Que quede bien claro en vuestras mentes de que el hombre por sí mismo no puede añadir, pero ni un ápice, ni un diferencial, ni algo atómico que pudiera añadir a su salvación. Nada. Sin esperanza. Y dice claramente, y sin Dios. Por eso es que cuando alguien dice, no, yo nací, yo desde que nací Cristo está conmigo, ya. Podría haber nacido en una familia de baja condición económica, media o acaudalada, o podía haber nacido en una familia culta o académica o analfabeta, miembro de una iglesia o no. Eso no implica nada. Ni porque tenga, ni porque no tenga, ni porque sus padres sean creyentes o porque sus padres no sean creyentes. Déjeme decirle algo, la gracia de Dios y el Espíritu Santo ni se heredan ni son transferibles. ¿Que quede claro? La gracia de Dios ni se hereda ni es transferible. Y el Espíritu Santo ni se hereda ni es transferible. Está en la potestad de Dios. Por eso en Romanos capítulo 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cuál era la condición? Diga conmigo, muerto. Muerto. Hay tantos pasajes que podíamos predicar sobre esto. Muerto. ¿Se acuerda la ley, lo que decía la ley en cuanto a los leprosos? El leproso era un muerto que caminaba. Vamos a ver, en la sociedad era un muerto, ¿no? Tenía que estar ¿cómo?
separado de la sociedad, no podía estar en el pueblo. Y ese hombre que caminaba y era un muerto, tenía que tener un cencerro en el cuello, así como las vacas, ¿no? Para anunciar al caminante que venga por ahí y gritar: inmundo, inmundo, soy un inmundo. Ese era un muerto. Trasládelo entonces a la condición espiritual. Segundo del punto 1. Siguiendo la corriente del mundo. Yo no sé cuántas veces lo he dicho ni cuántas me falta por decirlo, pero el mundo es una cosa, es un sistema. Pero la iglesia es otro sistema. Aunque está dentro del mundo, no es del mundo. No tiene su mismo destino que el mundo. Yo quiero que de alguna manera Dios haga un milagro que le quite de la mente y establezca ese nuevo patrón de pensamiento, que usted tiene un destino glorioso, si se puede llamar destino, ¿me entiende? Una eternidad gloriosa en la presencia de su Señor. La conducta, dice el versículo 2, siguiendo la corriente del mundo, como lo establece el príncipe del aire o el príncipe que se maneja en los aires, Satanás. El mundo es guiado, controlado, monitoreado por Satanás y sus huestes. Pero usted no pertenece a ese mundo. Si Cristo es su Señor y Salvador. Usted no pertenece a ese mundo. Así que no se aferre tanto que cuando el dólar se acabe, ay, ¿qué va a hacer de mí? Yo no sé manejar criptomonedas. Quédese quieto. Lo que hoy vemos de la conducta humana no es otra cosa que un reflejo de lo que el diablo quiere hacer con el mundo. ¿A través de qué? De sus instrumentos, el aire, la televisión, los celulares, la internet. Las estructuras supranacionales. Ya hoy día nosotros, para la ONU, somos un problema. ¿Sabían eso? Investíguelo. Yo le invito a que lo investigue en el Plan 2030 de la ONU, donde ve que la iglesia cristiana es un problema. ¿Por qué la iglesia cristiana es un problema? Porque la iglesia cristiana tiene principios sólidos. ¿Me entiende? En Dios tiene principios sólidos, en la familia heterosexual. ¿Me entiende? El hombre y la mujer y sus hijos. Porque la iglesia, bueno, hoy día algunas, pero unas como esta, no acepta el concurso de personas que sean miembros de la iglesia bajo esa condición. Y nos meterán presos. Pero le voy a decir una cosa, a mí hay algo que me inspira, bueno, toda la palabra me inspira, pero hay unas cosas que entiendo más que otras. Y esas cosas que entiendo más que otras son las de aquellos tres muchachos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé, me imagino dónde están, pero están gozándose. Sadrach, Mesach y Abednego han sido un ejemplo para todas las generaciones. Porque ellos estaban ante el rey que tenía la potestad de que a quien quería concedía la vida y a quien quería se la quitaba. Era el rey Nabucodonosor. Y ellos se resistieron y dijeron: no vamos a postrarnos ni a adorar la imagen que tú has levantado. Y cuando eso llegó a la boca, a los oídos del rey, le dijo: tráiganme esos tres fulanos para acá. ¿Se acuerdan? Ustedes como que dijeron que no se van a reír. Mire, le voy a decir una cosa, dijo uno de ellos. Cuando vayan a empezar a tocar, mira, ni siquiera ese que pone, esa nota que tocan los músicos para que todo el la natural, el la no sé. Ni siquiera denle el la. Es que ni siquiera, ni que arranque la música la vamos a hacer. ¿A dónde terminaron?
en el horno de fuego. Pero dijo el rey, pero no eran 3 los que metimos y veo un cuarto ahí. ¿Quién es ese cuarto que está con ellos ahí caminando en medio de ellos? Aleluya. Yo no sé si me toca que me metan en el horno de fuego y me van a sacar como chicharrón. No sé. Porque muchos cristianos se lo comieron los leones, ¿sí o no? Ok. Pero sea una cosa o sea la otra, nosotros tenemos que ser firmes. ¿Me entienden? Nuestras convicciones no son transferibles, no son negociables, no tienen que ser firmes. La ONU, miles de empresas como Nike, todo el mundo quiere tener unas gomas Nike, unos zapatos Nike. Pero ¿sabe que ese zapato Nike está en contra de la iglesia? No compre Nike. Le voy a decir unas que son de una goma resistente, fuerte. Esas alpargatas que usted que compraba antes, que dicen Goodyear o algo así, esas son buenísimas. Nike, la moda, los artistas. Se da cuenta como Mel Gibson, toda la propaganda que está haciendo Mel Gibson acerca de Hollywood, está develando cantidad de cosas, que es un altar de Satanás. ¿Y cuántos más padres y madres cristianos dicen, ay, mi hija fuera una artista de Hollywood? No sabe lo que está haciendo. Los deportistas, los filósofos, los artistas, todos están haciendo pactos. Todos, la gran mayoría, no voy a decir todos, pero la gran mayoría están haciendo pactos para mantenerse en esa condición opulenta. Pero no saben más que, no solamente que se hunden más y más en este mundo. Y quiero terminar este pasaje con este punto con este pasaje. ¿Saben que el Señor dijo así? En Juan capítulo 10, dijo él, el ladrón no viene sino matar, hurtar y destruir. Oye, yo cuando pensé en esto, yo digo, hay 2 cosas que entiendo, pero hay una que no entiendo. A ver si la entiendo. Matar, obviamente está matando a la gente, ¿me entiendes? Mire lo que pasa en Ucrania y entre Rusia. Yo creo que ya están cercando, o ya pasaron los 500,000 muertos sumando ambos bandos. Aquí dicen que van 9,500 en Gaza. Quizás sean más, no sé. Matar. Destruir, bueno, mire lo que están haciendo ahora con la pandemia que pasó, no sé cuántos millones, 7, 8 millones murieron, más los millones que van a venir con la próxima pandemia. Va a buscar la manera de matar, de reducir la población, está bien. Pero ¿cómo es eso de hurtar? ¿Qué se define como hurtar? Bueno, si va un abogado le va a decir, no, eso no es así. Hurtar es tomar algo que no es suyo. Epa, ¿cómo es eso de tomar algo que no es suyo? Está hurtando. Está tomando ovejas que no son suyas. Usted ve el contexto de Juan capítulo 10 y habla de ovejas. Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Juan 27, 10, 27. Entonces dice, hay ovejas que el diablo ha hurtado. Y el Señor ha venido para liberar a los que han estado presos o cautivos, porque si los ha hurtado, están cautivos. Bueno, así hay miles de creyentes. Hermano, vea el pueblo de Israel y dígame si en el milenio, vamos a hacer así, en el milenio, desde el año 300 después de Cristo hasta el año 700 antes de Cristo, dígame cuándo fue libre el pueblo de Israel después que entró a la tierra de Canaán. ¿Cuándo fue libre? Los asirios, los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos. De cautividad en cautividad. Poco tiempo duraron cuando el rey David y Salomón
poco tiempo duraron unidos, hasta ellos mismos se dividieron. Fueron llevados cautivos. Hoy día se aplica el mismo principio. ¿Hay pueblo de Dios cautivo, preso por las atracciones de este mundo? Sí lo hay. Hay creyentes que no se despegan de ese celular, que están pendientes de una cosa o de otra. Yo realmente no estoy actualizado con todas las cosas que tienen los celulares, pero Pablo dijo claramente allá en Gálatas capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Está claro eso? Muy claro. Señor, si tu palabra es Espíritu, entonces yo voy a andar conforme a tu palabra. Y no voy a andar con los deseos de mi carne o de mi pensamiento. No puedo hacerlo. Yo tengo un canon que rige mi fe y mi conducta, que define si yo estoy en lo que a Dios le agrada o no agrada. Por eso es que hoy día yo no puedo tomar la Biblia y ponerla allá en el Salmo 91 para que espante las malas influencias. ¡No! La palabra de Cristo abunda en vuestros corazones. Eso sí. Por eso la pregunta, ¿qué has hecho con la palabra de Dios durante todo este año? ¿Cuántos versículos más has aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué has hecho de lo que Dios te manda hacer? Nosotros hacemos cosas minúsculas. Como el video de los macos, ¿cómo le ha pasado hoy? Como ir a los macos. Eso aquí no es nada. Háblele a Pablo y a Silas y a Timoteo y a esos que tuvieron esa gran contienda para predicar la palabra en ese contexto. Dimos arepas en estos días a la gente de la calle que estaba ahí. Y bueno, pregúntenle a los que fueron cómo fue la experiencia. La gente cómo recibía con gratitud. Hay un caso que me llamó la atención. Alguien me comentó de que el persona dijo gloria a Dios y el hombre empezó a llorar porque no había vendido nada de lo que estaba vendiendo y no habían comido nada, y nosotros aparecimos con unas arepas. ¿Siempre? ¿No es de Dios o no? En eso es que tenemos que andar. Tenemos que pensar en qué podemos hacer para traerle gloria a Él, para que la gente que no le conoce, le conozca. Amén. Punto número 2. Dios es rico en misericordia. Verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe? Hay algo que a veces la gente o nosotros no hemos entendido bien. Dios nos amó aún estando nosotros muertos. Explíqueme eso. Aún nosotros sin conocerle, Dios nos amó. Si busca conmigo al profeta Oseas. El profeta Oseas dice una parte hermosa en el capítulo 11. Cuando Israel, capítulo 11 del libro de Oseas, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2, mire lo que pasaba. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomando de la mano
y no conoció que era yo quien lo cuidaba. Aun cuando nosotros andábamos en pecado, Dios nos amaba. ¿Usted cree que llegamos aquí por carambola, por casualidad? No. Dios nos trajo de las tinieblas a su luz. Dios limpió nuestra inmundicia y nos hizo vestir de la vestidura de Cristo. Por eso dice la palabra, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo nos ve Dios? A través de Cristo. Y no solamente eso, por eso es que nuestra convicción tiene que cambiar. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Yo no sé cómo es eso, pero debe ser lo máximo. La pregunta entonces en cuestión es, ¿cuál es mi actitud ante este conocimiento? ¿En qué ando? ¿Afanado en el trabajo? ¿Sin una vida de oración, sin una vida de lectura de la palabra? ¿Sin ser un testigo de Él? Cada año, al final de año, le pregunto siempre, ¿cuánto ganó usted para Cristo este año? ¿Cuántas personas ganó para Cristo? O Él las ganó, pero ¿cuántas fue usted el instrumento para llevarle el mensaje del Evangelio? ¿A cuántos está discipulando? Pedro dijo claramente que tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto tenemos que hacerlo impositivo. Yo no se lo puedo imponer, pero usted diga a sí mismo, me es impuesto esto. Me lo impongo yo mismo. ¿Cuál? No quejarme por lo malo que me va, sino darle gracias a Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nadie aquí va a mendigar pan. Nadie aquí va a mendigar pan. Óigame lo que estoy diciendo. Nadie aquí va a mendigar. Si usted tiene una necesidad, ahí está la hermana Noemí, hable con ella. Si está pasando por una situación difícil, haga el conocimiento de la iglesia. Nadie puede mendigar pan. Sabes, yo he pasado por situaciones difíciles. En la despensa no había comida, en el bolsillo no había plata. Pero de todo Dios me ha librado. Dice el Señor que nosotros estamos para mostrar sus virtudes. Uno, dice, el amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dos, la misericordia que tuvo, no tomando en cuenta nuestra inmundicia. Él nos trajo y nos limpió en Cristo Jesús. La bondad de su gracia y el perdón que nos ha dado. Si esto no está plasmado aquí en mi mente y en mi corazón, no está grabado, no está tatuado, no está parte de mi propia carne, esto no puedo ser agradecido. Pero si yo me grabo esto en mi corazón, como dice, grabaré mi palabra, esculpiré mis palabras en sus corazones. Esto tiene que ser algo que predomine en mi mente. Y si predomina en mi mente, predomina en mi boca. Jamás voy a proferir una palabra y decir, como dijo Israel, el Señor me ha abandonado. No, nunca, jamás. Aun cuando vaya al extremo de los extremos. Así que estoy así que desahuciado. El Señor es fiel. Así lo conozco yo, como Dios fiel que es. Estamos aquí y estamos allá. Venga conmigo en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Dice, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Que enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿En qué andamos? A eso fue. Y vamos a la última parte, punto 3, versículo 8. Versículo 8, 9 y 10. Versículo 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Párese ahí un momentico para que vea esto. ¿Cuál es la condición del don? ¿El don qué es el don? Lo que se da. ¿Están de acuerdo conmigo? Un don, lo que se da. ¿Cuál es la condición del don? La gracia. No tiene otro. La condición del don no es por mérito. La condición de lo que se da no es por mérito alguno, porque estábamos muertos. Absolutamente no había ningún mérito. Sino que entonces el don es por gracia, del puro afecto de su voluntad, dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cuál es el don? La fe, porque dice lo único que está involucrado ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el don? La fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe que Dios nos ha dado es aquello que recibimos por gracia para poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. La palabra de convicción que tenemos que pronunciar todos los días de nuestra vida. ¿Cuál? Que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, tengo que anunciar esta verdad. Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Por fe declaro esta palabra. Entonces, esta palabra que usted está escuchando aquí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto, la fe no es de ustedes. Aquí nadie tuvo fe para creer, porque la fe vino dada por la palabra, para que pudiéramos creer. Porque no podíamos tener fe, porque no teníamos ni siquiera esperanza en el mundo. Y dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Pero termino el mensaje de hoy con esta palabra. ¿Cuál dice el versículo 10? ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos. Y cuando usted lee, somos hechura suya, quiere decir que somos un reflejo de su naturaleza. Óigame bien. La iglesia de Dios es un reflejo de lo que Dios es. Somos hechura suya. O sea, la iglesia es santa porque Dios es santo. La iglesia es perfecta porque Dios es perfecto. La iglesia es eterna porque Dios es eterno. ¿Me entiende? O sea, el reflejo de Dios está en la iglesia. Por eso volvamos a leer el capítulo 1 de Efesios. Y dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nadie que venga, ni aun su mente, cualquiera que le venga a decir dos cosas. Uno, que ahora porque usted tiene méritos para ser salvo, sáquelo. Dígale, te reprendo. No diga si no te reprenda, no, diga, te reprendo. O a alguien que le venga a decir que su salvación se pierde, que si usted se monta en el árbol, que si usted se va con la mujer, no sé qué, que todas esas hipótesis tontas que empiezan a poner. ¡No! Dígale, no, todo eso es inaceptable. O sea, las hipótesis no son ni siquiera concebibles. ¿Por qué no son concebibles? Tú no eres humano igual que los demás. No, porque aquí dice su palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En eso es que tengo que andar. ¿En qué anda? En lo que Dios preparó de antemano. ¿En qué ando? No puedo estar de ocioso aquí rascándome. ¿Cómo va la evangelización, hermano Ramón? Yo aquí estoy jugando. Yo aquí estoy orando por ustedes, jugando yo-yo. No, eso no es así. Nosotros, aquí ninguno de los que se digan, de los que están aquí, que digan que son creyentes en Cristo Jesús, ninguno puede ser indiferente a este mensaje. ¿En qué anda? Tengo que andar en las obras que mi Padre preparó de antemano y que para eso me escogió, para que yo anduviese en ellas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quiere ser bendecido aún más? Amén. Le invito a ponerse de pie para ir a su clase. ¿Está preparado? Como dicen así los atletas, gloria a Dios. Mire, tengo que darle gracias a Dios por nuestros atletas que están en Chile. Hay una joven carabobeña que ganó 2 preseas doradas en 1500 y en 5000 metros. Han hecho un buen desempeño, no han ganado como 8 medallas, pero 2 doradas de una sola persona, eso es muy, muy halagador. Y van a venir más, seguramente. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque tu palabra nos enseña en qué debemos andar. No perdiendo el tiempo. Como los que no tienen esperanza y no saben dónde van, como los ciegos que no caminan en medio del día. Sino como hijos de la luz, como hijos del Eterno, como hijos del gran yo soy. Debemos andar en aquello que te traiga gloria a ti. En eso tenemos que andar. Y en eso tenemos que desgastar nuestra vida e invertir lo que tengamos para que la gloria de tu gracia se manifieste y la gente pueda reconocer por las buenas obras que hacemos nosotros que tú eres verdad. Amén. Llévanos a nuestra escuela dominical, Señor, con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.